internacionalistas, ¿cómo están el día de hoy? Espero que estén muy bien. Les quiero desear un excelente inicio de año y para iniciar este año decidí grabar un video sobre una de las problemáticas actuales. Como pueden ver, vamos a hablar de la crisis ruso-ucraniana. Este es un video que ya quería grabar desde hace tiempo porque es un tema que está sonando muchísimo. Y bueno, para entender un poco más de este conflicto es muy importante que tengamos en cuenta los antecedentes, que principalmente se trata de la guerra ruso-ucraniana, que pues es un conflicto que surgió en el 2014. Después, el 21 de noviembre de 2013, se presentaron unas manifestaciones de índole europeístas por la suspensión de la firma del Acuerdo de Asociación y el Acuerdo de Libre Comercio entre Ucrania y la Unión Europea. Entonces, para el 20 de febrero de 2014 surge el llamado Jueves Negro, donde murieron más de 60 manifestantes. Y unos días después, el 22 de febrero, tras largos meses de protestas y de disturbios, los manifestantes opositores tomaron las riendas y ocuparon irregularmente las principales instituciones en Kiev, la capital de Ucrania. Después de esto, la Rada Suprema, o más bien el Parlamento ucraniano, tomó el control del país en ausencia de algunos de sus miembros y Oleksandr Turchinov asumió la coordinación del gobierno y la presidencia del Parlamento, y así cayó por completo el gobierno de Víktor Yanukovych. Y se nombró un nuevo gobierno provisional a cargo de Arsenei Yatsenyuk. Pero la Rada Suprema destituyó del cargo a Yanukovych por abandono de sus funciones constitucionales y tomó el control del país votando por mayoría constitucional la vuelta a la Constitución de 2004 acordada un día antes. Rusia no reconoció este gobierno como una autoridad legítima de Ucrania y declaró lo ocurrido como un golpe de Estado, a la vez de que llevó a cabo una nave militar en la flota del Mar Negro, estacionada en Sebastopol, para llevar a Yanukovych a Rusia. Y bueno, tras el abandono de Yanukovych de sus funciones y del poder, el Congreso de los Diputados y gobernadores regionales del este y sur de Ucrania hicieron un llamado a la resistencia y acusaron a la oposición de incumplir el acuerdo de paz que había sido firmado el 21 de febrero con el destituido presidente. Y a partir de entonces, residentes de la mitad suroriental de Ucrania se manifestaron en contra de este nuevo gobierno en Kiev. Y entonces, el 23 de febrero de 2014, surge la crisis de Crimea. Aquí varios gobiernos regionales propusieron referendos separatistas y se produjo una intervención militar donde las Fuerzas Armadas de Rusia se desplegaron en la península de Crimea y en Sebastopol, cuyo objetivo era garantizar una integridad de los ucranianos prorrusos, habitantes de Crimea y las bases rusas estacionadas ahí, hasta que se normalizara la situación sociopolítica, pero se ignoraron las advertencias de no invadir de Estados Unidos y Kiev. Y para el 17 de mayo se proclama la independencia de la República de Crimea y al día siguiente fue aprobada su anexión tanto de Crimea como de Sebastopol a la Federación de Rusia. Esto sin duda pues fue rechazado por Estados Unidos, la Unión Europea y otros estados, en su mayoría estados occidentales, mientras que fue apoyada por países como Bielorrusia, Corea del Norte, Siria y Venezuela. También la Asamblea General de las Naciones Unidas rechazó la incorporación de Crimea a Rusia. En los días siguientes, las tropas militares ucranianas se enfrentaron en algunos incidentes con el ejército ruso hasta que terminaron por replegarse y abandonaron la península, aunque el gobierno ucraniano considera a Crimea como parte de su territorio de jure. Y también cabe destacar que el 6 de abril de 2014 se da la guerra en Donbass, donde el gobierno interino de Ucrania inició un operativo armado contra grupos armados rusos que llegaron al este de Ucrania tras la anexión de Crimea. Las tropas rusas invadieron territorio del este de Ucrania y las tropas ucranianas lanzaron una operación antiterrorista. El principal núcleo de estos grupos, la ciudad de Slaviansk,
fue ubicada por el ejército ucraniano y se enfrentaron en varios incidentes, dejando muchos muertos. Este conflicto terminó por expandirse a otras ciudades como Kramatorsk y Mariupol. También pues se dieron referendos independentistas de los separatistas locales y estos fueron realizados el 11 de mayo. Y para el 14 de febrero de 2015, unas horas antes de que iniciara la nueva tregua de Minsk, firmada unos días antes en el área de Debaltseve, estaba sufriendo muchos combates y la guerra se aproximaba nuevamente a los alrededores de Mariupol. Debaltseve, que estaba siendo tomada bajo el control de la milicia y sus alrededores son un foco de tensión después de la entrada en vigor del acuerdo de alto al fuego. La milicia informó que el fuego de artillería ucraniana se realizaba desde el interior de la caldera y para el 15 de abril de 2015 los separatistas tomaron bajo su control el pueblo de Shirokine. El 20 de mayo pues se anunció que la Confederación de Nueva Rusia quedaba disuelta y para febrero de 2016 se registran 4 personas muertas en un puesto de acceso de la República Popular de Donetsk y un soldado ucraniano muerto en Avdiivka. En ambos casos a causa de una mina. Y bueno, este breve contexto histórico nos lleva a entender un poquito más de lo que está pasando actualmente. En diciembre de 2021 se llevó a cabo una videollamada entre Biden y Vladimir Putin, donde Biden insistió en advertir que Estados Unidos no observará impasible una invasión rusa a sus vecinos, y Putin afirmó que él no tiene planes de hacerlo. Pero recordando que Rusia se apoderó de parte de Ucrania y apoyó a los separatistas que iniciaron un conflicto en grandes áreas del este. Y también tomando en cuenta que Ucrania comparte fronteras tanto con la Unión Europea como con Rusia. Y es una ex república soviética y pues tiene fuertes lazos sociales y culturales con Rusia. Entonces, obviamente Rusia pues ha resistido durante muchísimo tiempo al acercamiento de Ucrania hacia las instituciones europeas y su demanda clave es que nunca se una a la OTAN ni tenga infraestructura de la OTAN en su territorio. Actualmente se han reportado aproximadamente 90,000 soldados rusos cerca de la frontera con Ucrania y estos son los que más preocupan a Occidente. Un portavoz del Kremlin ha instado a todas las partes a mantener la cabeza fría, pero los servicios de inteligencia occidentales, así como los de Ucrania, creen que Rusia podría invadir en cualquier momento. Hace unos meses, en abril de 2021, Rusia realizó ejercicios militares en menor escala y luego se replegó. Pero el 7 de diciembre, 5 líderes occidentales hicieron un llamado a Moscú para bajar estas tensiones. Y ustedes se preguntarán, ¿cómo respondió Rusia ante esto? Rusia describe de alarmistas a las fotos satelitales que mostraban la acumulación de tropas en Crimea. A inicios de diciembre, un asistente presidencial dijo que los rusos tienen derecho a mover tropas en su propio territorio y negó que eso equivaliera a una escalada. Y Rusia acusó a Ucrania de desplegar en el este del país a la mitad de su ejército y alegando que Kiev estaba planeando atacar áreas controladas por separatistas respaldados por Rusia. Ucrania respondió diciendo que esto es una propaganda sin sentido para encubrir los propios planes de Rusia. Vladimir Putin tiene advertido a Occidente de no cruzar las líneas rojas de Rusia sobre Ucrania. Una de las líneas es detener la expansión de la OTAN hacia el este y desplegar armas en países vecinos que podrían amenazar a Rusia. Existe una hostilidad particular hacia el despliegue de drones turcos por parte de Ucrania contra las fuerzas respaldadas por Rusia en el este ucraniano y hacia los ejércitos militares occidentales en el Mar Negro. Rusia está frustrada porque el acuerdo de paz de Minsk de 2015, que estaba destinado a detener el conflicto de Ucrania, está lejos de cumplirse. Y pues todavía no existen acuerdos para unas elecciones supervisadas de forma independiente en las regiones separatistas.
y Rusia niega las quejas de Ucrania y Occidente de que es parte del prolongado conflicto. Y bueno, sin duda con este conflicto podemos afirmar que las relaciones entre Estados Unidos y Rusia están pasando por su peor momento desde la Guerra Fría. Biden expresa una profunda preocupación por Estados Unidos y sus aliados europeos sobre la escalada de fuerzas de Rusia en torno a Ucrania. Reino Unido está listo para ayudar a Ucrania a construir 2 bases navales en Ochakiv, en el Mar Negro y en Berdiansk, en el mar de Azov. También se han enviado misiles estadounidenses a Ucrania y se han entregado a la Marina 2 lanchas patrulleras de la Guardia Costera estadounidense. Y en diciembre de 2021, Estados Unidos dejó claro que está comprometido en ayudar a Ucrania a defender su territorio soberano, pero Biden dijo que la acción militar no está sobre la mesa. La mayor herramienta que está utilizando son las sanciones. Biden habló de costos muy reales si Rusia emprende una acción militar y los funcionarios estadounidenses están hablando de fuertes medidas económicas y de apoyo al ejército ucraniano. Algunas de estas medidas económicas consisten en desconectar el sistema bancario de Rusia del sistema internacional de pagos SWIFT, pero mencionan que este sería su último recurso. Y una amenaza clave es evitar la apertura del gasoducto Nord Stream 2 de Rusia en Alemania. Y el regulador de energía de Alemania está debatiendo si da o no su aprobación. Porque aquí es importante señalar que algunos países de la Unión Europea dependen mucho del gas de Rusia y el que más depende de este gas es Alemania. Entonces aquí tenemos un recurso que se podría utilizar en su contra. Y también podría haber medidas dirigidas al Fondo Ruso de Inversión Directa o restricciones a los bancos que conviertan rublos en moneda extranjera. Y basándonos con lo que ha ocurrido en estos últimos meses, surgen muchas preguntas y la más grande de todas es: ¿habrá una guerra? Algunos analistas señalan que lo último que quisiera Rusia es un conflicto abierto en su región, pues no suele tomar la iniciativa en frentes militares. Y, por ejemplo, en las intervenciones que más impacto se ha tenido, que fue la de Georgia en 2008 y Ucrania en 2014, en realidad tenían un trasfondo geopolítico de la ampliación de la OTAN. En estos casos, al vulnerar la integridad territorial de ambos países, Rusia consigue frenar la expansión de la Alianza Atlántica. Entonces, aquí un punto clave es que Rusia no va a permitir que Ucrania ingrese a la OTAN. No quiere que ingrese. Entonces, Ucrania no va a lograr entrar a la alianza porque una de sus debilidades más grandes es que no controla todo su territorio, ya que pues, fue invadido por Rusia y este reconoció y o anexó zonas separatistas pluriétnicas que se identifican más con el transnacionalismo cultural de Rusia que el propio nacionalismo de Ucrania. Entonces, podemos afirmar que Ucrania actualmente es un país sumamente dividido. Uno de estos casos pues, son las fuertes consecuencias en civiles de Donbass, quienes llevan 7 años desplazados y son víctimas del conflicto entre Ucrania y Rusia, y su industria local pues, no va a sobrevivir con la competencia europea. Y el gobierno de Kiev, en lugar de incluirlos y crear un país plural, lo que ha hecho es que continúa creando diferencias, rechazo, deshumanización y expulsión de ciudadanos ucranianos de Donbass, cuya petición es que simplemente ya se acabe el conflicto sin importar quién gobierne. Ucrania realmente tampoco desea negociar ni respetar los acuerdos de Minsk porque le conviene tener una amenaza de guerra. Entonces este conflicto pues está lejos de terminar y el 10 de enero representantes de Estados Unidos y Rusia se verán frente a frente en Ginebra para abordar el estado de su difícil relación bilateral y cómo sobrellevar las diferencias, y pues sin duda el tema de Ucrania va a estar sobre la mesa. Estas conversaciones también serán completadas con otras en el Consejo Rusia-OTAN
y en la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, quien va a actuar como mediador de Ucrania. Entonces, bueno, para poder concluir un poco más este video, algunos puntos clave para recapitular y que debemos de tomar en cuenta para el futuro análisis de este conflicto es que también es súper importante cuál va a ser la posición alemana. Y pues es importante saber cuál va a ser la posición del nuevo canciller alemán Olaf Scholz, quien planea visitar Moscú a finales de enero para buscar un nuevo inicio en sus relaciones con el Kremlin y los enfoques sobre el suministro de gas y Ucrania. Porque, como ya les mencioné, la construcción de Nord Stream 2, que conecta directamente Rusia con Alemania, que sortea al resto de Europa, que de verdad ha sido un tema súper complicado de abordar en la diplomacia, y pues Washington también ha jugado un papel muy importante al amenazar estos años con imponer. Y países como Ucrania y Polonia también han denunciado que Rusia puede chantajearles ahora que el gas no va a pasar por su territorio. Y por su parte, Putin anunció a finales de diciembre que las tuberías ya están listas para bombear y abaratar así la factura de la luz a Europa. Todavía falta la certificación europea de la obra, que podría ver su suministro reducido a la mitad si el monopolio estatal ruso Gazprom no cede el control del gasoducto a terceros. Y en este conflicto económico, Estados Unidos desistió el pasado verano de imponer sanciones contra el proyecto ruso-germano si Berlín se compromete a sancionar a Moscú en caso de usar el gasoducto como chantaje. Y bueno, tenemos que tomar en cuenta las exigencias que tiene Rusia al respecto, que principalmente son los límites estrictos a las actividades de la OTAN en sus países vecinos, que le dé un tácito rol de veto a Rusia sobre las decisiones de la organización y que la Alianza Atlántica descarte que Ucrania y Georgia se unan como miembros. Putin pidió además que autoridades de su gobierno mantengan conversaciones directas con Estados Unidos. Y bueno, la Casa Blanca informó que pues había recibido la propuesta rusa, pero que Washington no planea sostener nuevas conversaciones con Moscú si nos incluye a otros países europeos. Y aquí pues Rusia también exige el veto sobre quién se une a la alianza, que pues obviamente la OTAN ha dicho muchas veces que Moscú no puede opinar sobre quién será miembro o no. Pero yo dudo mucho que vayan a permitir que Ucrania ingrese a la OTAN. Y bueno, no queda nada más que esperar a ver qué va a pasar en los siguientes días, en especial el próximo 10 de enero, qué va a suceder en esta reunión, qué va a pasar a finales de enero, ¿será que Rusia invadirá Ucrania? ¿Ustedes qué opinan de este conflicto? Me interesa muchísimo leer sus comentarios al respecto. Y yo creo que a través de mis redes sociales voy a estarles informando más sobre este conflicto para mantenerlos al tanto de qué va pasando. Por favor, no olviden suscribirse a mi canal y seguirme en mis redes sociales. Y por favor, denle like a este video y comenten qué creen que va a pasar con el conflicto ruso-ucraniano. También quiero saber qué otras sugerencias tienen de videos para este nuevo año. Los leo en los comentarios. Nos vemos en el siguiente video. Bye.